¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Por Algo Se Empieza. Como siempre, los vengo sorprendiendo con cada uno de los invitados. Bueno, en el episodio de hoy tenemos una persona que yo he admirado muchísimo desde que soy muy joven. Tengo, de verdad, soy ese tipo de fans que crecen con el artista y luego ven cómo evoluciona y tiene un concepto totalmente distinto a lo que está haciendo ahora que como empezó. Pero para mí siempre es un honor y un gusto tener a gente muy importante que me inspire y que pueda inspirar a las personas. El señor entrevistado del día de hoy, Andrés Sucre, de Los Mesoneros y nominado a los Latin Grammy. ¿Qué más se puede decir de ahí? Sí, sí. Bueno, eso de nominado siempre como que da bueno, no sé, como no ganaste, pero te nominaron, ¿no? Pero bueno, igual Está siempre para nosotros ha bien. sido, Igual es sido un honor. válido. Igual es Sí, válido. claro. Claro, igual no es algo que todo el mundo puede decir, pero para nosotros siempre ha sido igual un honor. No, Exacto. gracias Néstor por la invitación. La verdad es que estos espacios de conversación bueno, con personas que quieran, no sé, compartir cosas nuevas, cosas interesantes, experiencias, son muy importantes para elevar la conversación de lo que sea, ¿no? De cuál sea el contenido. Y nada, muy agradecido, Néstor. Yo creo que para las personas que hemos crecido en esa generación de Venezuela, nos hemos creído antes de que todo, tú sabes, todo implosionara, de que todo se volviera un poquito caótico. Existían una gran variedad de músicos y artistas en Venezuela que, bueno, fueron como que yo siempre digo que cuando hay una gran crisis, un gran problema en los países, salen o surgen las mejores artistas. No sé si te has dado cuenta de que en esos momentos difíciles donde el país necesita arte o música o concentrarse en otro tipo de situaciones para que no nos tengamos que ahogar como venezolanos o como cualquier individuo de la sociedad, aparecen este tipo de artistas como por ejemplo Los Mesoneros, Vinilo Versus, Raguayana, bueno, toda esta, La Vida Bohem, son grandes piezas que nosotros como venezolanos, de esta generación de millennial, post-millennial, nos han marcado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, Andrés, ¿qué tal? Cuéntame un poquito de tu experiencia primero como Los Mesoneros y bueno, ¿qué te ha traído de bueno formar parte de una banda tan importante, ¿no? Pues mira, Los Mesoneros fue mi educación. O sea, uno siempre ha pensado que una banda, o no sé cómo los conservadores podrán decir como, no, la bandita, la agrupación, Sí. es un hobby, pero la realidad es que para nosotros nunca lo fue. Fue nuestra primera experiencia, no solamente en un proyecto musical, pero también emprendiendo un negocio. Una banda, así como cuando montas un negocio, tienes que crear un producto. En el caso de una banda es las canciones, y bueno, la imagen como tal. Tienes que crear una marca, que es la imagen de los mesoneros en este caso, y tienes Claro. que ver cómo distribuyes tus canciones, ¿no? Y tienes que ver cómo las canciones le llegan a las personas. Entonces, esto puede ser por la radio, en aquella época era la radio en Venezuela, o hoy en día son las plataformas de streaming, ¿no? O, y esos son los mismos conceptos que aplican cuando tú montas un negocio, ¿no? Necesitas un producto, necesitas una marca, dependiendo de tu negocio, evidentemente, y necesitas distribución. Entonces, los conceptos Total. son los mismos. Lo que nosotros fue lo que pasa es que cuando lo hicimos, comenzamos de los 15 años y fuimos Claro. evolucionando en esa madurez, y obviamente estos conceptos uno no los tiene en la cabeza, Claro. pero Claro. fue nuestra educación, ¿no? Y si te fijas también que una de las cosas que me imagino que para ti, ahora que lo ves con un poquito más de madurez, como me comentas, el concepto de los mesoneros era uno de los más llamativos de Venezuela en cuanto sí, a estándares de, ¿sabes? De formalismo, ¿no? O sea, existía una estética bastante interesante que decían, "Estos son los chamos que se visten de formales, con flu, y salen a tocar los conciertos, o que son así bastante todos, son como los Beatles en el sentido de que cuando tú los ves sabes que están todos equipados, alineados. Entonces, bueno, ¿quién fue la persona que creó ese concepto, no? A lo mejor si puedes mencionarlo. Claro, a ver, mira, los mesoneros cuando nacen, en verdad comienza con Luis y Calí, ¿no? Luis Jiménez y Carlos Sardi eran los mejores amigos en el colegio,
Y ellos ya tenían ese nombre de los Mesoneros. Claro. Luego fue que mi hermano y yo nos entramos a la banda, y ya ese nombre existía, ¿no? Por eso al principio el concepto ya existía. Pero esa evolución de ponerse unos trajes, de darle un poco más no sé, de jueguito al nombre, fue evolucionando luego con el pasar del tiempo. O sea, no te puedo decir de quién fue la idea, sino fue algo que seguramente salió de conversaciones. Muy bien, excelente. Y que creo que también forma parte de la historia, de la esencia, ¿no? Cómo se respeta, ¿no? Se respeta también el tema de que, bueno, vamos a hacer todo esto juntos, vamos a hacerlo todo. O sea, que aquí nadie sea un dictador o lance ideas Sí, porque... claro, y al final, o sea, nosotros cuando comenzamos eso teníamos 15, 16 años y era muy de juego de, "Mira, ¿qué tal si hacemos una, como lo hacen los Strokes o como lo hacen, en ese caso, The Hives o no me Claro, acuerdo las bandas The Killers, ¿no? Esas eran las bandas un poco que nos gustaban en esa época y claro. como que ellos también se vestían, ¿no? En ese momento hubo esa British Invasion que sucedió como en los años 2006, 2007, empezaron a salir estas bandas otra vez que se volvían a vestir. Eso ya dejó de existir por mucho tiempo y nosotros nacimos en esa época, ¿no? Entonces Claro. nosotros estamos, como siempre, cuando tú estás montando algo, un negocio, lo que sea, tú estás medio imitando a alguien, ¿no? Le estás dando un poco de tributo a eso que a ti te gusta, ¿no? Y evidentemente en ese momento de buscar ideas, nuestra principal inspiración era cómo se vestían los Beatles, los Rolling Stones, The Kings, entonces British Invasion inicial de los 60. Entonces, fue como algo que fue naciendo natural, pero tampoco fue mega conceptualizado. Éramos unos chamos de 16 años. O sea, ¿qué concepto puedes crear a esa edad? Claro, a lo mejor son, en el punto de vista de músico, genera un poco como de que debe haber alguna estratega detrás de esta marca, porque si te pones a analizar, claro, la gente que dice saber de marca o de marketing, a lo mejor, o en la farándula, ¿sabes? Dice, ¿quién ha sido el creador de los trajes, de los mesoneros y cómo han creado ese concepto? Y fíjate como me lo cuentas de una manera un poco más informal, ¿no? Un poquito más así como ustedes lo decidieron y así fue que se hizo y se formalizó. Excelente. Claro que así también es como funcionan también los procesos creativos. O sea, naces de esa conversación, de esa exploración entre varias personas y nace, ¿no? Y a veces esos conceptos incluso ni siquiera sabes de dónde vienen, sino fueron de varias conversaciones y ese, no sé, cómo se le dice por aquí ahorita de moda, el serendipity que aparece de esa conversación, ¿no? Eh, pero sí, o sea, no hubo un estratega. De repente nosotros en esas conversaciones en aquella época decíamos, mira, queremos llamar la atención, ¿no? Así era la forma en que de repente lo verbalizábamos, ¿no? Queremos llamar la atención, entonces vamos Claro. a llamar la atención no solamente con la música, sino también con unos trajes o con un show, una tal, ¿no? Entonces, digamos que habían ciertos conceptos que en verdad eran importantes, que lo hacíamos por intuición, pero también porque estábamos tratando de inspirarnos de otras personas, ¿no? Entonces, eso, igual eran los Killers con su rollito de Las Vegas y su corbatica, incluso nos copiamos en su momento de la corbatica que usó Brandon Flowers en un video, una cosa así, y ahí empezó Sí. como que todo, o sea, es curioso, pero nace de 4 personas, 5 personas metidas en una sala dando ideas y ahí es que salen las cosas, ¿no? Qué bien, qué bien. Y qué forma también tan cool que lo hacen, que lo siguen haciendo, porque Los Mesoneros es todavía siendo una banda muy reconocida en el mundo y bueno, en México se sigue distribuyendo muchísimo la música que ellos hacen. Que bueno, ahora te hago una pregunta un poco fuerte. ¿Cómo fue ese proceso de dejar la banda? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo comienza tu época bueno, ahora yo dedico mi vida o incluso cómo lo manejaste, la verdad? Quisiera decir que lo manejé perfecto, pero no fue así en lo absoluto. A ver, ha sido un proceso de transición muy, muy complejo porque yo me vengo a España en parte porque yo siempre he tenido la necesidad de explorar una parte no solamente de la artística, que la mantuve por mucho tiempo y bueno, tengo ahí mis guitarras atrás, o sea, como que siempre la tengo por aquí. Claro. Pero esa necesidad de negocio siempre ha estado un poco en mis venas, no sé, me ha gustado, yo estudié administración, siempre he sentido mucha pasión por la economía, eh, y bueno, y por esa necesidad, ese inquietud, bueno, apliqué a una beca y me gané una beca aquí en España y cuando hice la universidad, el máster,
me fui quedando, pero me fui quedando porque también sentí que aquí me estaban consiguiendo con otros retos que me estaban también llamando mucho la atención. Y en un Claro, momento de esos, obviamente, bueno, cosas como mi pareja, me volví a reencontrar con mi pareja, eh, claro. y fueron sumando varias cosas y la vida aquí en España también me ha llegado a gustar mucho. Entonces, han sido varias cosas, ¿no? Y también que, em, bueno, los mesoneros que siguen siendo mis mejores amigos en la vida, Claro, son tus eh, hermanos, literalmente. sí, literalmente son mis hermanos, o sea, y hay uno es mi hermano Hay unos gemelo. hermanos. Yo sentía que ya ellos estaban en un camino donde no me necesitaban, o sea, estaban haciendo las cosas increíbles, ¿no? Lo que yo podía aportar era de repente, como siempre hemos sido nosotros los independientes, como cada uno tenía su rol, ¿no? Y yo siempre he sido más el administrativo, el de la parte como más de negocio. Yo era que en Caracas el que prácticamente monté la empresa, el que hicimos Claro. la sociedad como compañía, el que llevaba la Siempre hay uno contabilidad. así, ¿no? Que hace como el business del marketing de las bandas, ¿no? Es como Sí, un poquito el manager también, si te podías imaginar, ¿no? sí, o sea, en esa época en Caracas éramos un desastre también, o sea, de nuevo, teníamos 22, 21 años y tampoco Ujú. sabíamos manejar un negocio, yo tampoco sabía manejar un negocio. Claro, Pero aprendí ahí también, ¿no? Cómo era gestionar un equipo de 15 personas cuando tenías que hacer las giras, cómo tenías que los pagar, cómo tenías que negociar con proveedores. O sea, había claro. mucho de esas cosas que yo hacía que también compartía con Luis, y que obviamente desde que me fui, Luis ha estado asumiendo un poco más ese rol. Claro. em, pero aparte de ese rol, y bueno, yo también estaba, obviamente, como músico, como baterista, y ya, bueno, evidentemente no es que no aportara nada, pero yo sentía que ellos habían evolucionado a un nivel que de repente entrar yo en esa dinámica no era justo para ellos, que ellos se estuvieron comenzando de cero en México y yo no me iba a ir para allá a decir, mira, llegué y otra vez, ¿no? No es justo Claro, para ellos. claro. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y creo que también respeto muchísimo esa decisión que tomaste y fue bastante valiente de tu parte, porque claro, estás asumiendo un rol de, o sea, de emprendimiento también que juega mucho ahorita tu carrera profesional. Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo ha sido tu paso por grandes institutos o empresas acá en Barcelona y qué has aprendido de ello? Porque creo que ahora estás haciendo un contenido, una newsletter que ya me suscribí hace poquito, que me pareció muy interesante, cómo mezcla la unión de la industria musical incluso con los negocios y la creación de conceptos, ¿no? De marca. ¿Cómo haces? O sea, yo te lo voy a poner para una persona que apenas está aprendiendo, ¿no? ¿Cómo puedes definir en pocas palabras el contenido que estás haciendo en la newsletter? Vale, vale. Muy sencillo, yo lo que quiero tratar de hablar un poco de las experiencias que tengo como desarrollador de producto, como product manager, que toco conceptos de estrategia, de desarrollo de negocio, desarrollo de producto, de diseño, y siempre ponerles una capa de narrativa, de storytelling a través de la industria de la música y mi experiencia en la música. Que tienen cosas que hay muchas cosas, como te dije al comienzo, que son muy similares, ¿no? De nuevo, si creas un producto, creas canciones, necesitas fans, que son tus seguidores o son tus clientes, y necesitas distribuirlos y son tus plataformas de distribución, ¿no? O tus canales de distribución, ¿no? Entonces, los conceptos son los mismos y a veces estos conceptos pueden ser un poco abstractos y la música como tal es atractiva para muchas personas, es algo que también ha sufrido muchísima transformación incluso desde que yo comencé Totalmente en de la música. acuerdo. Sí, Entonces, sí. termina siendo una herramienta para contar historias que ayuda muchísimo a traducir esos conceptos que a veces son un poco complejos. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Bueno, es que básicamente fue la pregunta, ¿cómo lo podemos definir en pocas palabras? Excelente. Fíjate una cosa, para los que no lo saben, yo también formé parte de una banda y tocaba la batería cuando estaba muy pequeño. Y hay una presentación que me llamó la atención porque yo como músico y fanático de los conciertos de Venezuela, como los mencioneros en Teatro Bar, Valencia, los mencioneros o viniloversos en Teatro Bar, y son esas épocas, o incluso Charlie Papa. Presenté un concierto de Charlie Papa en Valencia y me pareció increíble. Y dije, cuando los vi en vivo en el Sambil de Valencia, dije, que qué concepto, qué profesionalismo para ser tan chamos. O sea, cómo hacen la manera de conseguir un sonido tan pulcro
y que pueda ser tan pro o tan adulto, ¿sabes? Para ver a unos chamos tocando, pues cómo llegaban a ese nivel de audio, o sea, ¿qué tantos tuvieron que ensayar para poder llegar a eso? Eso es algo que me impresiona mucho viéndolo en retrospectiva, que en verdad éramos muy conscientes del esfuerzo que requería sonar bien, ¿no? Y creo que nos unió la suerte también, porque, o sea, que hayamos nacido todos en el año 91, habíamos quedado en ese salón en el que nos formamos, o sea, son gotas de suerte que Luis conoció a Juanchi en esa convivencia de San Ignacio, son cosas que son demasiado de suerte, ¿no? Y después de eso, que hayamos estado tan alineados en su momento y bueno, que ellos siguen estando muy alineados en la forma de ver el mundo, en la forma de ver la vida, en las aspiraciones como profesionales, Claro. que eso incluso como chamos, como jóvenes en aquella época también lo teníamos. Y era no sé, esa integridad de querer hacer las cosas bien. Y querer hacer las cosas bien requería ensayar y ensayar casi todos los días, ¿no? Al principio, como no éramos más inexpertos, ensayábamos creo que 4 semanas, ¿no? Después, cuando ya lo vas agarrando, ensayas 3 veces a la semana, después 2. Ya ahorita creo que los mesoneros ahorita ensayan que sí, una vez por semana, ¿no? Entonces, porque ya son muchos años tocando, ¿no? Claro. Pero es eso, al final es como cuando consigues a esa gente está alineados contigo en muchas cosas, no solamente a nivel musical en este caso, pero en valores, en los mismos objetivos que quieras alcanzar. Esa visión es la misma. Cuando consigues eso, no es para dejarlo, porque eso se puede despegar en cosas increíbles, ¿no? Y creo que el éxito de los mesoneros y de muchos artistas y de muchos emprendedores y de muchos negocios nace de eso, de haberte conseguido a esa pareja, a ese partner o lo que sea, incluso saliendo un poco de los negocios, también incluso con Claro. tus parejas de relaciones, ¿no? Sí, De sí. pareja. O sea, es que cuando tú consigues eso es impresionantemente potente. Entonces, yo creo que todo nace por ahí. O sea, esa es la base de todo. Qué fuerte, weón, qué fuerte. Yo estoy aquí, como dicen acá, flipando, weón. A mí estos podcasts me gustan mucho porque, como te dije, me nace hacerlo, pero también aprendo tanto de la gente que invito, que ya es básicamente mi forma o mi excusa para poder entrevistar gente demasiado increíble para mí, pues. Entonces, bueno, ya yo creo que también el hecho de tener, como dices tú, la suerte, ¿no? De conseguir gente que se junte para hacer grandes cosas es muy difícil a veces, muy difícil que logres también tener esa suerte y esa creatividad y toda esa ambición que dices tú que apuntan hacia el mismo lugar y logran grandes cosas. Eso me parece increíble. Y ahora te pregunto ahora, cómo ha sido la vida creando, o sea, básicamente dejándote llevar por muchas de las sensaciones que puede sentir un artista, pero ahora plasmándolo en el trabajo? ¿Cómo haces para vivir o lidiar con ese estilo de vida, ¿no? A ver, creo que así como los mesoneros también me aportó cierta disciplina, eso también lo he llevado al trabajo, ¿no? Y creo que también, como bien vengo de ese mundo de los mesoneros, también me ha dado esa pasión que me da por hacer las cosas, ¿no? Soy súper apasionado en el trabajo que hago, o sea, que puede ser bueno y malo, ¿no? Que le das tanto pasión a algo que incluso cuando lo tienes que dejar ir, hasta sufres un Sí. poco por eso, ¿no? Oye, me Em, acabas de dar en la tecla ahí fuerte, vamos. Eso me dolió. es que, claro, es cuando le pones tanta pasión a algo y sale de ti y eso es como esa canción que tú creaste y la dejaste ir, ¿no? O, bueno, en el caso de las canciones no las dejas ir porque son tuyas, ¿no? Claro. Em, pero imagínate Luis ahorita que está trabajando mucho en componiendo canciones para otras personas, también le puede pasar, ¿no? A mí me pasa mucho también con los proyectos que hago, ¿no? A nivel ya más a nivel corporativo o profesional, me pasaba mucho eso, ¿no? Yo hago un proyecto, lo trabajo como si fuera una canción, lo trabajo como si fuera mío, como si fuera igual, esa banda, esos 3 4 5 individuos trabajando en un objetivo en común, metiéndole mucha pasión y después lo dejaba ir, ¿no? Eso en el Claro. caso de mi experiencia anterior que trabajaba como consultor de diseño. Eh, este,
y eso es algo que está muy en mí. O sea, la otra vez estaba discutiendo con mi novia como, pero déjalo ir, o sea, no, déjalo pasar. Es que no te puedo explicar, no funciona así. O sea, suelo meterle mucha pasión a las cosas, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar? Ahorita que me surge una inquietud. No sé si te cuesta un poco, te lo voy a decir a veces la gente a lo mejor lo que estás escuchando esto les pasa, que te cuesta acostarte muchas veces en la noche por las ideas, por la cantidad de inspiración que puedes sentir a veces y que como eres persona, somos personas apasionadas muchas veces, no sé, como que no tenemos tanta malicia como el resto del mundo querría que tuviésemos, ¿sabes? Somos a veces personas que somos catalogados como de locos, no sé, en ese sentido un poco, ¿no? Sí, a ver, yo lo que trato de hacer mucho es darle disciplina a esos pensamientos. Que sí, yo también, esas personas que tienen esa curiosidad de estar todo el tiempo creciendo a nivel intelectual o lo que sea, también hay que darle una disciplina para ver si eso hay que aterrizarlo, dejarlo ir Claro, o incluso ponerlo en una especie de backlog que eso pueda resurgir en un futuro, ¿no? claro. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso, con la disciplina, yo, por ejemplo, eso que me acabas de contar, que me acuesto con mil ideas dándole vueltas a la cabeza. Mira, a veces lo que hago es cerrar la cabeza y ponerme a leer algo, o incluso hasta ver series y ni siquiera puedo ver series inteligentes o documentales. Necesito ver The Office porque necesito como apagar el cerebro, ¿no? Este, Ok, ok, ah, ok, o te sea, capto. necesito tener mis técnicas para eso, ¿no? Una es tener la disciplina para saber cuándo eso se tiene que aterrizar y cuándo lo tengo que apagar, y la otra Claro, es cuándo lo tengo que neutralizar viendo estas series tontas, ¿no? claro, claro. O sea, que hay tiempo para todo, hay tiempo para hacer cualquier estupidez o el tiempo para también para sacarle el jugo y el provecho a tu cerebro, ¿no? Hay tiempos para todo y también hay técnicas para cada uno, ¿no? Y saber cuáles de esas ideas son pasajeras y cuáles son un poco que valen la pena darle un poco más de cariño. Excelente. ¿Sabes que te quería preguntar? Un tema, bueno, un proyecto que está manejando acá en Barcelona que me llamó la atención. Yo lo sigo desde hace mucho tiempo y me causó curiosidad. Con tu proyecto de comida acá en la ciudad de Barcelona, ¿cuál es el nombre exactamente para la gente que te quisiera seguir un poco en las redes sociales y también que los apoyen, ¿no? Vale, sí, hace un año aproximadamente monté con unos amigos de Caracas un restaurante que se llama Coroto, ¿no? Las redes sociales son Eat Coroto, ¿no? Como comer Coroto. Vale, Bueno, el concepto viene un poco porque mis socios del restaurante en Venezuela tenían varios restaurantes de sushi, ¿no? Y claro, ellos vienen para acá, querían montar un restaurante de sushi y bueno, la relación de amistad empezamos a conversar y ellos me dijeron, mira, ¿quieres participar en este proyecto? Y yo les dije, bueno, sí, pero mira, sushi en Barcelona hay 500 infinidades, sí, mil, sí, sí, ¿no? hay Hay muchísimo. muchísimo, ¿no? Sí, Ya está el mercado un poco saturado. Entrar en un mercado así significa que tienes que competir en marketing y competir en marketing es muy costoso. claro. Entonces, bueno, yo le dije, mira, me puedo meter, pero ayúdame, dame un poco más de libertad para ayudarte a crear un concepto que sea dentro de tu fortaleza, ¿no? Que tú lo que sabes es manejar un negocio de sushi, ¿no? Claro, claro. Eh, Tampoco vamos a hacer poke, porque habían como 500.000 poke. Claro. Eh, entonces, pero vamos a hacer algo en que tenga esa intersección entre sushi, que es algo que tú sabes, que tú manejas y que conoces, la facilidad del poke, porque el poke es prácticamente un cuenco donde le cortas ingredientes y lo metes ahí encima y es muy sencillo operativamente y buscamos algo que se asemeje a eso, ¿no? Claro. Entonces, en este equipo que formamos también estaba una chef que sabía manejar mucho el tema del pescado y también tenía, como venezolana, veníamos de ahí. Entonces yo decía, o sea, somos venezolanos, sabemos manejar el pescado, vamos a ver qué conceptualizamos con esas cosas, ¿no? Entonces ¿Qué al nos final, inventamos, no? ¿qué nos inventamos con eso? Entonces al final, entre varias, o sea, te digo, 6 meses tratando de ver cuál era el concepto, bueno, aterrizamos a esto que era eh, nos inspiramos de la comida como caribeña que hay en México, en cosas muy de Venezuela y al final agarramos la base de la arepa,
la hicimos como una tortilla y le pusimos un poco de mezclas ahí más asiáticas y encima le pusimos unos toppings como se suelen usar en el sushi, ¿no? Atún, eh, salmón y cosas así. Entonces al final utilizamos esos dos mundos, el de la tradición caribeña y la tradición japonesa, y las combinamos, ¿no? Entonces ahorita es ese concepto de asiático caribeño. Y el nombre de coroto, bueno, es como saben los venezolanos, coroto no significa nada, a cualquier cosa tú le puedes Correcto. llamar coroto, pero aquí en España todavía ese nombre lo podemos utilizar para algo. Y nosotros queríamos darle a ese nombre, a esa tortilla, con el topping de asiático, ese nombre de coroto. Entonces queremos tratar de conceptualizar ese nombre y que adueñarnos de ese nombre y que esa sea la palabra para describir esto, ¿no? Y ese es el concepto. Está súper y que bueno, que es diferente, como dices tú, como un mundo tan competitivo como el que, que estamos viviendo en Barcelona, que cada 2 cuadras te consigues un concepto totalmente distinto y que estamos rodeados de competencia. Es un reto bastante amplio, ¿no? No sé si te has dado cuenta que es bastante alto y bueno, saber posicionarse aquí y sobre todo en estos tiempos donde sabemos que es difícil, que la situación actual es bien, como dicen nosotros, cabilla. ¿Cómo, cómo, cómo hacen? De verdad no sé cómo hacen, ¿no? Ay, mira, mira la historia. Nosotros literalmente empezamos a hacer obras del local el día que declararon el estado de emergencia. O sea, te Claro, podrás imaginar. Y todo el concepto estuvo pensado como, es algo que tú vas y es como de tapeo, te lo comes, te tomas una cerveza, te tomas un sake, te tomas lo que sea, o un tequila o algo así como te lo tomas y te comes y tomas, ¿no? Y es un concepto muy de noche, muy de salir, ¿no? De ir con amigos, de ir con panas, de ir con un grupo, tu pareja. Eh, claro, y claro, llega esto y dice, wow, ¿qué hacemos? O sea, necesitamos pivotar este concepto. Bueno, nuestro local era nuestro activo más importante. Nosotros sabíamos que la competencia en este mercado es muy, muy fuerte a nivel de las redes sociales y a nivel de las plataformas de delivery. Y entrar en esa competencia nos iba a costar mucho porque están muchos players importantes metiendo mucho dinero ahí y nosotros claro, tenemos que competir en dinero, que no es la realidad de muchos negocios aquí en Barcelona. claro. Entonces, nosotros queríamos diferenciarnos y distanciarnos de esa pelea con nuestro local, que está en una buena zona en Barcelona, y con nuestro concepto, que es diferente, ¿no? Esas eran las dos cosas que nos iban a diferenciar. ¿Qué sucede? Que el concepto en este estado, en esta situación, no está al 100% y Claro. el local no podemos usarlo. Entonces, tuvimos que pivotar, hicimos una estrategia diferente del delivery, hemos prácticamente muchos de esos eh, inversión que queríamos hacer en el local la tuvimos que traducir al nivel de las redes sociales, tuvimos que cambiar y fuimos moviéndonos hacia el local, pero después nos ponía otras restricciones, entonces hemos estado yendo y viniendo en muchas formas y la verdad es que ha sido muy difícil, muy retador. Sentimos que a veces estamos creciendo, nos empieza a ir bien, entonces después otras restricciones y así vamos, ¿no? Estamos todo el tiempo como en modo supervivencia y tratar de que el ingenio sea lo que nos salve de esto, ¿no? Porque al final el gobierno no nos va a salvar de esta y tampoco va a venir un banco a salvarnos de esto. Entonces tenemos que resolvernos con el ingenio. Y esa es nuestra única, digamos, recurso de ahora. Y a ver, y creo que estamos haciendo algo, ¿sabes? Mágico justamente por eso, porque, chavo, si tú nos das a nosotros la libertad para hacer lo que necesitamos, eso es lo único que nosotros necesitamos. Y si nos ponen restricciones, bueno, tendremos que manejarnos con eso. Y eso creo que también es el espíritu del venezolano aquí en Barcelona y en España. Sí, totalmente de acuerdo. Es como guerrero. Sí, hay que buscar la manera de sobresalir y llevar la crisis. Que bueno, no es que a lo mejor, no sé, es muy distinta a las dos crisis que estamos comparando, porque la crisis venezolana es una crisis súper, bueno, súper complicada a nivel de recursos y comida y todas estas cosas, pero también si te pones a analizar, estamos como teniendo una, bueno, y esperemos que no sea todo el tiempo, ¿no? Pero que sea una forma de saber que vienen crisis en cualquier parte de tu vida y que hay que estar preparados para situaciones como esta en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, si vienen otra crisis, bueno, por lo menos ya sabemos que en cuanto a comida vamos a saber resolver. Sí, estamos prácticamente teniendo un doctorado en crisis los venezolanos. Verga, es increíble. Yo, de verdad, espero que las personas cuando ya hayan pasado un poquito más
la calma y pues, podamos todavía tomarnos no sé, una cervecita después cuando ya todo esto vuelva a ser a su normalidad, nos demos cuenta de todas las pelas que nos hemos tenido que calar por simplemente situaciones normales de la vida. Que bueno, por ser venezolanos a veces nos sumamos unas que otras más, pero bueno, que carajo, pues, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Excelente, Ya, Andrés. sí, 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 totalmente. Bueno, Andrés, ahora viene la parte de la pregunta que la gente nunca se espera. La pregunta que me tienes que hacer tú como invitado a mí. ¿Qué te parece este concepto? ¿Qué tal te ha gustado la entrevista? O cualquier cosa que tú me quisieras preguntar, yo vamos a decir la puedo responder. Vale, ok, o sea, vamos a cambiar de papeles. Ok, yo soy ahorita el entrevistado, vale, el Yes. entrevistador. A ver, Néstor, cuéntame tú, ¿qué diferencias ves de tu pasado en Venezuela, y la realidad aquí en España? ¿Y cómo crees que lo que aprendiste en Venezuela o lo que te dio Venezuela te ha ayudado aquí en España? Excelente. Excelente. Me encanta que la gente haga esas preguntas. Y después ahí uno se empieza a breaking your mind. Y ahí. Bueno, fíjate cómo lo visualizo un poquito yo en cuanto a situaciones que a lo mejor he vivido en Venezuela. A lo mejor no pueden ser las más top porque yo no sé, vengo de una ciudad donde a lo mejor no he vivido todas las experiencias del mundo. Yo básicamente toda mi crianza fue en Valencia, me crié en una zona muy normal, muy familiar y todo lo demás. Trabajé con la familia, hicimos algunos proyectos como familia como tal. Y bueno, yo creo que cada etapa uno es como uno es como una cebolla. Uno se va armando de capas y capas y capas y cada cosa que tú vas aprendiendo en tu vida va formándote a ti a poder hacer cosas que hoy en día dices, wow, menos mal que yo pasé por esto y menos mal que ya yo entendí todas las circunstancias que en mi vida se empezaron a atravesar para luego ya después empezar a aplicarlas. Una de esas fue estar en Venezuela, una de esas fue haber vivido mucho tiempo un poquito angustiado, con necesidades de que a lo mejor sientes de que la vida es un poco injusta, ¿sabes? Y te das cuenta, o sea, uno luchó mucho en su país y te das cuenta de que a lo mejor el barco se terminó de hundir o se hundió completo y dices, wow, en verdad esforcé tantos años de mi vida trabajando para algo para luego saber que en el resto del mundo no está pasando absolutamente nada. Y entonces ese tipo de vivencias o de realidades que el venezolano se sometió, te diste cuenta de que no hay que tenerle, bueno, en mi caso, no hay que tenerle tanta seriedad al asunto. Esa es una de mis conclusiones, que a pesar de que existan diferentes obstáculos, realidades, circunstancias, incluso comparaciones con personas, nada tiene tanto sentido como tu vida propia, ¿entiendes? O sea, tú puedes estar trabajando para grandes compañías, para grandes empresas, puedes dedicarle horas de trabajo a muchas cosas, pero lo que más importa es tu momento y tu vida. ¿Entiendes? Y saber no regalársela a personas que no tienen. ¿Por qué? Tener control de tu vida. ¿Sí me explico? Como por ejemplo pasa mucho con los venezolanos, que a veces sentimos que nos robaron 10 años de nuestra vida, que nunca se nos van a devolver y que dices, wow, o sea, ¿qué hago yo después que perdí 10 años o 5 años de mi vida tratando de solucionar este problema? Nada, déjalo ahí y simplemente date cuenta de que ese tiempo que tú perdiste ahí a lo mejor fue algo que afuera te iba a hacer mal o te iba a pasar algo, qué sé yo. Entonces, nada, saber sobrellevar ese tipo de situaciones a mí, en lo general, me han hecho crecer muchísimo. Me doy cuenta de que no importa lo que esté pensando ¿sabes? Hay muchas personas que nuestros miedos nos consumen muchísimo. Tenemos una gran cantidad de miedos, gran cantidad de situaciones que día a día se nos van sumando, pero saber que puedo vivir con mis miedos y saber que puedo avanzar y hacer grandes cosas no me va a cerrar, no me va a frenar a continuar a hacer mis proyectos. Sí, A ver, estamos entrando en terrenos profundos. Sí. No, o sea, al final, esos miedos que uno tiene, que a veces no son ni siquiera fáciles de compartir, los tiene todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene algún tipo de reto personal, individual, y que se transforma, o aparece de maneras diferentes, ¿no? Hay personas que saben neutralizar ese miedo y convertirlo en cosas muy potentes. Hay otros que no tanto, ¿no? Exacto. Yo creo que lo mejor para uno cuando está viendo esto, y ya cuando tiene cierta madurez, es verlo tratar de verlo lo positivo. Va a sonar hiper cliché todo esto, ¿no? Pero es tratar
Claro. de utilizar eso como impulso para hacer las cosas que uno quiere hacer, ¿no? O sea, con todo esto, por ejemplo, a mí de los mesoneros, de verlos a ellos y no estar ahí con ellos, Claro. a mí eso también me genera trato de utilizar eso como una gasolina, como para decir, chamo, me tengo que hacer las cosas que me he planteado y empezar a hacerlas o activarme, Sí, a no tener esos miedos que a veces me dan. Entonces, por ejemplo, esto de la newsletter claro. viene un poco de eso, ¿no? O sea, yo tenía ya como 4 años, 5 años de que algo que yo estaba haciendo no salía a la calle, ¿no? Es decir, Sí, sí. antes tenía los mesoneros donde las canciones que hacíamos salían a la calle, ¿no? O salían por ahí, de ser producto de mi trabajo y del trabajo con otros. Después estuve trabajando como consultor un tiempo donde ese trabajo simplemente se pierde porque está dentro de la eh, corporación y de las gavetas no sé, mucha política de corporativa. Y yo decía, chamo, siento que tengo como un bagaje encima mío que necesito sacar, ¿no? Y ese miedo también me lo tengo que sacar. Y decía, ¿sabes qué? O hacer escribir, o escribir en inglés, que aparte no es que sea bilingüe en lo absoluto, voy a hacer las cosas que me dan un poco de miedo, pero para también atreverme y hacerlo y darle publish cada vez que le doy, es un buen Claro. feeling, es un buen feeling, Pero es un feeling que, tú sabes que lo que estoy haciendo yo me da un... Miedo y un pavor horrible, pero lo estoy haciendo porque me sigue moviendo, ¿sabes? De hecho, uno de los primeros episodios tuve que beberme como 10 birras y le dije al invitado, brother, estoy un poco ebrio, necesito hacerlo porque quiero hacerlo, pero en el fondo no puedo, ¿sabes? Y bueno, lo terminé haciendo un poco ebrio, pero salió bien, pues. Bueno, hermano, espero que en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que fue una entrevista y una conversación bastante nutritiva. Aprendimos, para mí, yo siento que cada invitado marca un antes y un después de mi vida. Espero que para ti también haya funcionado también esta terapia de podcast, por algo se empieza. Que me gusta eso de llamarla como catarsis, no sé, una forma de plasmar tus ideas y con una conversación totalmente natural que la gente la pueda observar. No sé, para mí me parece que cuando vaya a publicar este podcast, espero que ustedes también lo estén viendo con un vinito en la mano y digan, shit, necesito eso, I need that. Entonces, bueno, suscríbanse también, los invito a que se suscriban al contenido que está haciendo Andrés Sucre, gran contenido ahí en tu newsletter. Por favor, ¿dónde podemos exactamente encontrarlo para las personas que están más interesadas? a ver, en mi Twitter está ahí guindado, es lo más fácil, creo. Andrés1 Sucre es mi Twitter. Y si no, estoy en la plataforma de Substack. Y la newsletter se llama Drew's Letter, como Andrew. Y así que el nombre viene un poco también de cómo me llaman los mesoneros a mí. Me dicen Drew. Entonces yo le puse Drew's Letter. O sea, fue un nombre que me salió así de la nada. Y también para respetar y darles honores a mis compañeros. Muy bien, excelente, Andrés. Thank you, Dale, man. pues. Dale, Bueno, Néstor. hermano, muchas gracias. Suscríbanse al canal. Abrazo. Nos vemos la próxima.